Gracias a Dios, en esta mañana glorificamos el nombre de Dios. Damos un saludo a todos los que están aquí y también a los que están a través del internet. Que Dios los bendiga, que Dios les guarde, que el Señor los bendiga en los diferentes lugares, en la ciudad, en el país y en los diferentes lugares también de otros países. Bueno, damos gracias a Dios por todo. ¿Cuántos estamos gozosos? Muy bien, damos gracias a Dios. Y estamos mirando una serie acerca de la alabanza al Señor. Y hemos visto entonces que hay una tribu que se llama la tribu de la alabanza, que es la tribu de Judá. Y que todos nosotros debemos ser parte de esa tribu que alaba, o ese pueblo que alaba al Señor. Pero también hay una palabra que es sinónima, que es la palabra Sión. Sión significa precisamente el lugar donde se alaba a Dios, donde Dios vive, donde está la presencia de Dios. Entonces Sión también es un sinónimo de alabanza, de glorificar al Señor, de bendecir el nombre del Señor. Pero la Biblia habla muchas veces sobre este aspecto de Sión. Pero quiero que antes de mirar lo de Sión, miremos en el Salmo 137 la palabra de Dios en esta hora. Salmo 137, observamos el versículo 1, la palabra del Señor dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos del Señor en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces nosotros observamos aquí unas personas que no están viviendo en Sión. Entonces recordemos que en Sión es un lugar geográfico, pero más que un lugar geográfico, Sión es la montaña donde está Jerusalén, ¿cierto que sí? Es decir, la tierra de Judá, la tierra de Jerusalén, el monte de Dios. Pero ese monte de Dios no solo es un lugar geográfico, como les he explicado, sino que representa vivir en la presencia de Dios, vivir en comunión con Dios, vivir donde Dios vive, estar en perfecta comunión con Dios. Nosotros recordamos que, por ejemplo, el Señor le dijo a Moisés: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. ¿Cierto que sí? Y haciendo una aplicación espiritual, cuando nosotros estamos en Sión, quiere decir que estamos en perfecta comunión con Dios, estamos viviendo para Dios, estamos disfrutando de la presencia de Dios, estamos llenos de Dios. ¿Cierto que sí? Ese es Sión, es el lugar donde Dios vive, donde Dios habita, donde su presencia está, donde tenemos comunión con Dios. Pero aquí vemos que ellos no estaban en Sión. El que está escribiendo o declarando el Salmo no estaba en Sión. ¿En dónde estaba? En Babilonia, ¿cierto que sí? Dice que junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Dice la palabra del Señor que cuando la persona está en Babilonia no hay gozo, ¿cierto? Es llanto, hay tristeza. Precisamente algún grupo musical hace años hizo precisamente una canción de este salmo, ¿cierto? Los ríos de Babilonia. Pero lo que explica este salmo precisamente es que cuando el creyente en Dios no está en Sión, no está en comunión con Dios, sino que está en Babilonia, está en situación muy difícil. Ahora, Babilonia representa varias cosas. Lo primero que representa Babilonia es el paganismo. ¿Cierto que sí? En Babilonia era la cuna de todo el paganismo, de toda la situación corrupta de maldad, ¿cierto? Entonces, cuando el cristiano no está en Dios, viviendo en la palabra de Dios, por supuesto no está en comunión con Dios, no está viviendo en Sión, está en Babilonia. Hay personas que han creído en Dios, pero luego se han apartado a la corrupción, al vicio, a muchas cosas, al pecado, y entonces están en el territorio babilónico,
Tremendo esto. Y entonces ahí es donde se cumple esta palabra. Dice que se sentaban junto a los ríos de Babilonia y ahí lo que hacían era llorar, lamentarse por la situación difícil que estaban pasando. Cierto que sí, estaban en los ríos de Babilonia, pero dice que lloraban. ¿Sabe por qué? Porque en Babilonia no hay alegría, en Babilonia no hay gozo, en Babilonia solo hay aflicción. Por eso la persona que se aparta de Dios no puede tener alegría, no puede tener paz, porque está lejos de la comunión con Dios. Si has vivido en Babilonia, vuelve hoy al Señor, vuelve a la comunión con Dios. No vivas lejos de Dios. Por otro lado, Babilonia representa también la esclavitud, ¿cierto que sí? El que vive apartado de Dios en el paganismo no puede ser libre, está atado, está ligado, está oprimido. Entonces dice el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia aún nos sentábamos y aún llorábamos, ¿cierto? Acordándonos de Sión. La persona que se ha apartado de Dios vive pensando y diciendo: si yo volviera a tener comunión con Dios, si yo pudiera tener comunión con Dios. Pues hoy, hermano, vuelve a la comunión con el Señor, vuelve a esa comunión con Dios en este día y restaura tu relación con Dios para que tengas paz, para que tengas la presencia de Dios. Vuelve hoy a esa comunión con el Señor, vuelve hoy a esa comunión con Dios para que tengas la paz del Señor en tu vida. Vuelve a la comunión con Dios para que no estés en esa situación triste, afligida, ¿cierto? Esa condición de lamento, de tristeza. Dice que estaban allí llorando, ¿cierto que sí? Acordándose de Sión, y dice que colgaron las arpas. Porque en Babilonia no se alaba al Señor, en Babilonia no se alaba a Dios, sino que hicieron, colgaron las arpas, es decir, renunciaron a alabar a Dios, colgaron las arpas y dijeron: renunciamos a alabar a Dios. Precisamente aún los paganos les decían que les cantaran algunos cánticos de Sión, pero ellos dicen: ¿cómo cantaremos cánticos de Sión en tierra de extraños? Tremendo esto. Y ellos anhelaban volver a Sión. Cuando estás lejos de Dios en Babilonia, tú no puedes alabar a Dios, sencillamente renuncias. Dice: no quiero más, ya no quiero alabar más a Dios, no quiero buscar a Dios. Mas sin embargo en tu corazón no hay alegría, no hay gozo. ¿Sabe por qué? Porque hay tristeza, hay aflicción. Pero si hoy volvemos a Dios, si hoy nos reconciliamos con Dios, volverá el gozo, volverá la paz, volverá la bendición del Señor. ¿Cuántos queremos volver a Sión hoy? ¿Cuántos queremos volver a la presencia de Dios en el nombre de Jesús? Si te has apartado de Dios, vuelve hoy a Sión, vuelve a la presencia de Dios, donde está precisamente el gozo del Señor. Ahora, precisamente la Biblia nos habla que en Sión hay gozo, y esto es una de las características de Sión, que es precisamente el lugar donde Dios vive, es decir, la tierra donde se alaba a Dios, donde se glorifica a Dios. Y vamos a Jeremías capítulo 31 verso 12, donde nos habla precisamente las características de Sión, y dice: y vendrán con gritos de gozo. Recuerde que Sión es el lugar de la alabanza, el lugar donde exaltamos a Dios, el lugar de su presencia. Dice: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, ¿cierto? Y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado, de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Pero lo primero que habla de Sión, dice la palabra: vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Porque cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos permitiendo que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, cuando Él vive en medio de nuestro corazón y en medio de nuestras vidas, allí ante todo hay gozo. ¿Cierto que sí? Hay gozo. Estamos viviendo tiempos, hermanos, muy difíciles, ¿cierto? De mucho temor. Precisamente quizá la característica del día de hoy es el temor. La gente tiene temor a contagiarse de ese virus, ¿cierto que sí? Y aún dice: no voy a ir a la iglesia porque me da temor. Pero nosotros no tenemos temor, tenemos es gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Pero ¿verdad? ¿Cuántos tienen el gozo del Señor? Gloria a Dios por esto, ¿cierto que sí? Porque en Sión hay gozo. Cuando estamos en comunión con Dios hay gozo en nuestros corazones. Esto es muy importante, porque el gozo del Señor es ¿qué?
nuestra fortaleza. Cuando tú tienes el gozo del Señor, estás fortalecido. Pero hoy en día hay temor en la gente, hay incertidumbre en la gente, hay angustia en la gente. Cierto que sí, la gente está llena de sentimientos de miedo y no sabe qué hacer. Pero que en tu vida no haya esto, porque cuando tú estás en la comunión con Dios, cuando tú vives en Sión, lo que tienes es gozo. Cierto que sí. Hay otros tipos de sentimientos confusos, ¿cierto? Digamos precisamente la soledad, la confusión, el temor, la angustia, la desesperación. Pero esto no está en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios hay gozo. En su presencia hay plenitud de gozo. Dice el Salmo, precisamente el Salmo 16, versículo 11, la palabra del Señor dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Dónde está el gozo? El gozo no está en el licor, el gozo no está en las drogas, el gozo no está en el paganismo, el gozo está en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dice la Biblia: en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios y vivimos en Babilonia, no hay gozo, solo hay aflicción, solo hay tristeza. Por eso vuelve a la presencia de Dios, vuelve a entronar a Jesucristo como el Señor de tu vida, vuelve a colocarlo como la persona más importante y empieza a alabarlo. Se irá la aflicción, se irá la tristeza y vendrá el gozo del Señor. Por eso este salmo nos dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. En el Salmo 48, en el versículo 1 y 2, dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Entonces nos dice que en Sión, esa provincia maravillosa, dice que esa provincia que es Sión, ese estado espiritual que es Sión, dice que es el gozo de toda la tierra, porque en Sión hay gozo. En la presencia de Dios hay gozo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Por eso lo que el mundo necesita es la presencia de Dios en su vida. Cierto que sí, lo que el mundo necesita es volverse a Dios, para que todos esos sentimientos confusos, todos esos sentimientos de tristeza, de aflicción, de temor se vayan y venga precisamente el gozo, porque en Sión hay gozo. El Salmo, o más bien Isaías capítulo 51, versículo 3 dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Y se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Gracias a Dios. Por eso hay cierta porción también que dice: volverán los redimidos del Señor, volverán a Sión. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, porque donde está la presencia de Dios hay gozo. Y dice que volverían los redimidos del Señor. Se está refiriendo precisamente a los que habían sido deportados a Babilonia. Pero los profetas empezaron a anunciar y a decir: no siempre estarán cautivos, sino que esos cautivos volverán a la presencia de Dios, volverán a la tierra de Jerusalén. Y una de las características es que volverían con gozo, con alegría. Volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Vuelve a la presencia de Dios, vuelve al monte de Sión, vuelve a tener a Cristo como el Señor de tu vida, y fluirá el gozo del Señor. Entonces nos dice la palabra del Señor literalmente en este versículo, en el versículo 3: consolará Jehová a Sión, cambiará todas sus soledades, cambiará su desierto en paraíso. En el capítulo 52, verso 9 dice: cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo. La Biblia dice que nos alegremos, que le demos gloria, porque Dios nos ha consolado, nos ha alegrado. En el capítulo 11, en el capítulo 51, verso 11, precisamente dice lo que estábamos diciendo:
Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, el dolor y el gemido huirán. Volvamos a Sión, porque en Sión hay verdadero gozo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le exaltan al Señor? Denles aplauso al Señor Jesús. En el libro de Isaías capítulo 61 es importante entender que en medio de esta crisis mundial, porque es algo, como estaba diciendo, en mi vida no había visto una situación en que los mismos presidentes de los países estaban dando las indicaciones sanitarias. En ciudades como Milán, Italia, están militarizadas. La gente no puede salir de la casa y los militares están... Y en España también, y en algunos lugares están los militares vigilando para que la gente no salga. Tremendo, ¿cierto que sí? Una situación tremenda de terror en el mundo, de temor y de precauciones extremas de la gente. Pero imagínense, no había escuchado esto en tiempos recientes, cuando los mismos presidentes diciendo tengan cuidado con esto, presidentes de naciones como los mismos Estados Unidos, ¿cierto? Las naciones latinoamericanas y otros países dando a su pueblo las debidas precauciones. Tremendo esto, porque hay temor en el mundo, ¿cierto? Hay aflicción en el mundo, pero dice la palabra, hermanos, que mientras haya aflicción en el mundo, sobre nosotros está la gloria de Dios, ¿cierto? Oscuridad, dice, tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos creen que la gloria del Señor está sobre nosotros? Dele gloria a Dios. ¿Cuántos creen que la gloria del Señor está sobre nuestras vidas? Y eso es lo que nosotros debemos proclamar, la gloria del Señor en nuestras vidas. Por eso Isaías 61, hermanos, dice la palabra del Señor. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé ¿qué? Gloria en lugar de ceniza. Proclame y diga, sobre mi vida hay gloria en lugar de ceniza. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Que esa gloria lo proteja, hermano. Que esa gloria de Dios lo haga inmune a todo ataque contra su salud. Que esa gloria cubra su vida, su familia, y que ninguna plaga, como dice el Salmo 91, ninguna plaga tocará tu morada. ¿Cuántos confiesan esa palabra? Diga, ninguna plaga tocará mi morada. Gloria al Señor. Bendito Señor. En estos momentos de crisis mundial, de confusión mundial, de inseguridad mundial, dice la palabra que a los afligidos de Sión se les da gloria en lugar de ceniza. Y todos los que están viendo la transmisión, también proclamamos sobre ustedes gloria en lugar de ceniza, y que en cada lugar donde hay un creyente, donde hay una persona que confiesa que Jesucristo es el Señor, sobre ellos sea proclamada gloria en lugar de ceniza. Bendito el nombre del Señor. Pero también dice óleo de gozo en lugar de luto. ¿Óleo de qué, hermanos? De gozo. Y dice manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Es decir, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y ese gozo nos fortalece, y ese gozo nos levanta, y ese gozo nos da victoria. Por eso es importante abandonar Babilonia y venir a la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si estás caminando lejos de Dios, vuélvete hoy al Señor, reconcíliate con Dios, arregla tus cuentas con Dios, vuelve a Sión, deja Babilonia, donde hay aflicción, donde hay tristeza, donde hay incertidumbre, donde hay temor, y vuelve a Dios, donde hay gozo, donde Él vive. Aleluya. En Isaías 61:10 dice la palabra, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Pero dice, en gran manera me alegraré en el Señor. ¿Cuánto nos gozamos en el Señor? ¿Cuánto nos gozamos? Vuelve a la presencia de Dios y hay gozo en esa presencia maravillosa. En Sión hay gozo por lo que Él es como persona. Salmo 118:24, los que anotan, nos gozamos en Él por lo que Él es. Salmo 118:24,
Nos gozamos por su salvación, Salmo 9:14. Nos gozamos por su misericordia, Salmos 31, 7 y 8. Nos gozamos por sus juicios, Salmo 48, 11. Nos gozamos por la obra de sus manos, Salmo 92, 4. Pero la palabra de Dios promete, y la palabra de Dios dice que vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Estamos ubicados en Jeremías 31, 12. ¿Qué hay en Sión? Lo primero que nos menciona es gritos de alegría y gozo en lo alto de Sión. Qué importante es esto. La palabra lo recalca una y otra vez. Vuelve al Señor, acércate a Dios, se irá la aflicción, se irá la tristeza y el gozo del Señor fluirá en tu vida. En Babilonia solo hay lamento, en Babilonia solo hay tristeza, en Babilonia solo hay lloro, pero en el Señor hay gozo, hay abundancia de gozo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero estamos mirando en Jeremías capítulo 31, hablando precisamente de Sión. Es la misma idea de Judá. Recordamos que Sión entonces es el lugar geográfico donde está Jerusalén, la ciudad de Dios, y los salmistas y los profetas decían: subamos a Sión, vayamos a Sión para alabar el nombre del Señor. Y entonces Dios tomó esa ciudad como símbolo de su presencia, porque allí se alaba a Dios y allí vive la presencia de Dios. Por eso entonces nosotros lo alabamos, porque nosotros somos Sión. Diga conmigo: yo soy Sión. Y nosotros somos Sión, porque alabamos a Dios y su presencia está con nosotros. Amén. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Pero hay otro aspecto que hay en Sión. Dice el versículo que estamos mirando en Jeremías 31, 12: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. Pero dice: y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino y al aceite, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos está hablando de que en la presencia de Dios, en el Sión, en ese mover de exaltar a Dios, de tener comunión con Dios, de amar a Dios, hay algo maravilloso. Dice que allí hay pan, ¿cierto? Correrán al bien de Jehová, al pan. Vamos a hacer énfasis en el pan. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vivimos en Sión, son suplidas todas nuestras necesidades. Dice que correrán al pan, ¿cierto? La palabra del Señor habla, dice que Jehová es nuestro proveedor. ¿Cuántos lo creen de esta forma? Ahora nosotros tenemos que proclamar que el Señor es nuestro proveedor. Y recuerde que el Señor reveló sus nombres, y uno de ellos es: Jehová es mi proveedor, Jehová Jireh, ¿cierto? Entonces yo tengo que exaltarlo a Él por lo que Él es. ¿Y sabe qué sucede cuando yo exalto a Dios por uno de sus atributos? Que ese atributo se manifiesta en mi vida. Por ejemplo, si yo exalto a Dios por su santidad, esa santidad va a venir a mi vida. Si yo exalto a Dios como sanador, esa sanidad va a venir a mi vida. Porque los atributos de Dios son redentivos. Pero cuando yo exalto a Dios como mi proveedor, esa provisión viene a mi vida. En otras palabras, cuando adoramos al Señor, cuando alabamos al Señor, cuando le damos gloria, la palabra de Dios dice que nosotros estamos recibiendo ese pan. ¿Cierto que sí? Es decir, que el Señor suplirá todas nuestras necesidades, que no habrá hambre y no habrá escasez. ¿Cuántos lo confiesan? ¿Cierto que sí? Porque en la presencia de Dios hay la provisión. ¿Recuerdan ustedes el Padre Nuestro, cierto? En el capítulo 6 de Mateo, versículo 11, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Quiere decir, hermanos, que Dios suple todas nuestras necesidades diariamente. Cuando estamos en Sión, hermanos, tenemos todas las cosas en abundancia de parte de Dios. El Salmo 37, 25 dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos toman esto? ¿Cuántos toman esto? Entonces es muy importante que cuando estamos nosotros en esa presencia de Dios, la palabra de Dios dice que habrá esa abundancia, ¿cierto? Que correrán al pan, o sea que
el Señor suplirá nuestras necesidades. Cuando usted esté alabando a Dios, sepa esto, que cuando usted se ocupa de Dios, de exaltarlo, de bendecirlo, de glorificarlo, Él enviará provisión y Él abrirá puertas maravillosas. ¿Cuántos creen que el Señor suple todas nuestras necesidades? Entonces la palabra del Señor lo dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Usted va a confesar también que porque vive en Sión, porque habita en Sión, porque Dios es el primero en su vida, porque ha entronado a Cristo en su corazón, porque está obedeciendo y está en comunión con Dios, sus hijos tendrán abundancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sus hijos serán bendecidos. No padecerán hambre. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esto enseña la palabra de Dios. Cierto que sí. Entonces, amados hermanos, es muy importante vivir en Sión. Trae unos beneficios maravillosos. Allí no hay escasez, no hay hambre. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. La Biblia dice que el Señor suplirá todas las cosas que nos falten. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos creen que eso es palabra de Dios? Entonces yo les animo para que vivamos en Sión, en esa presencia donde hay gozo, pero en esa presencia donde también son suplidas todas nuestras necesidades. Bendito el nombre del Señor. Y eso, hermanos, es lo que hace al pueblo de Dios un pueblo diferente. El pueblo de Dios es diferente. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Sabe que en China qué sucedió? Ya China estaba pasando en muchas ciudades ya ha ido pasando, porque esas situaciones vienen y se van, ¿cierto? No se van a quedar para siempre. Pero gloria a Dios que la iglesia en China hizo algo maravilloso, y es que ellos salieron a las calles mientras la gente se estaba muriendo por el virus que está dando hoy, pero ellos no se llenaron de temor, sino que dijeron: nosotros tenemos a Cristo. Ellos no lo tienen, y fueron a las calles, predicaron el evangelio, oraron por muchos de ellos, muchos se sanaron, muchos se salvaron, y de ese ataque de Satanás Dios sacó algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Porque así es Dios. Dios hace que lo que Satanás hace contra nosotros, Dios lo usa para bien. Cierto que sí, porque Él dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En esta situación de crisis, de dificultad, no piense que habrá escasez, no piense que habrá limitación, porque nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Diga: mi Dios suplirá todo lo que nos falte. Dele la gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. En estos días el dólar subió bastante en precio, ¿cierto? Y entonces una analista política dijo: eso significa que ahora somos más pobres, dijo ella. Pero nosotros los cristianos, no somos más pobres, sino que cada día tenemos más la provisión de Dios. Cada día tenemos más la bendición de Dios. Pero alábelo y dígale gloria a Dios. ¿Cuántos lo confiesan? ¿Cuántos lo declaran? No nos hará falta ningún bien, no nos hará falta las cosas que necesitamos, porque tenemos a un Dios maravilloso que es dueño de todas las cosas. ¿Cuántos lo alaban? Dele la gloria a Dios, exáltelo ahí, dele la gloria, dígale: Padre, te doy la gloria. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Precisamente hay que volver a Sión, porque es que en Babilonia solo hay tristeza. En Babilonia solo hay negativismo, en Babilonia solo hay decepción, en Babilonia la gente solo se queja, ¿cierto? Como muchas personas, muchos están pensando y están diciendo: ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nosotros? El pueblo de Dios sabe que el Señor cuida de nosotros. En Mateo 6, versículo 26, dice el Señor en su palabra: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Gloria a Dios. Entonces, qué importante es esto: que el Señor suple todas nuestras necesidades. Dilo ahí donde tú estás: el Señor suple todas mis necesidades. Dale la gloria a Dios, exáltalo allí, exáltalo allí. Dale la gloria. Padre, te damos las gracias, te exaltamos, te exaltamos. No vivimos en Babilonia, vivimos en Sión. Cierto que sí, vivimos en Sión para la gloria del Señor. Entonces la palabra nos dice en Jeremías capítulo 31, versículo 2, que en Sión hay gozo. Vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión.
correrán al bien de Jehová, al pan y al vino y al aceite. Quiero que hagamos un poquito énfasis en este aspecto del aceite hoy al ir concluyendo, porque nos tocan hacer un poco más cortas las reuniones, pero vamos ahora a meditar un poco que en Sión hay aceite. Diga, en Sión hay aceite. Amén, diga, en Sión hay aceite. O sea, donde hay comunión con Dios, donde Cristo es el Rey de nuestras vidas, donde lo alabamos, donde lo entronamos como el Señor de nuestras vidas, donde lo exaltamos al Señor, allí hay pan, pero allí también hay aceite. Y sabe que el aceite principalmente representa la unción del Espíritu Santo. Un pueblo que alaba a Dios, un pueblo que exalta al Señor, que entrona a Cristo, que vive en la presencia de Dios, tendrá la unción del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos queremos la unción del Espíritu de Dios? Esa unción maravillosa, ese aceite. Entonces la palabra de Dios dice que en Sión hay aceite, en Sión hay esa unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se hace presente en el pueblo que alaba a Dios. El pueblo que alaba a Dios será ungido. El pueblo que alaba a Dios tendrá aceite. La presencia del Espíritu Santo estará allí. Y recuerde que la palabra del Señor dice, no con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Es con su Santo Espíritu. Entonces cuando nosotros lo alabamos, cuando nosotros lo entronamos al Señor, cuando le permitimos que sea el Rey de nuestras vidas, viene la presencia, la unción, las fuerzas y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese Espíritu Santo se empieza a mover. Por eso una iglesia que alaba a Dios es una iglesia ungida. Por eso el cristiano que alaba a Dios, que vive en comunión con Dios, es un cristiano ungido. Viene el aceite del Espíritu Santo. Por eso vivamos en Sión. En Babilonia no hay aceite. En Babilonia solo hay fracaso. En Babilonia solo hay derrota. Pero en Sión está la unción del Espíritu Santo. Está la presencia del Espíritu Santo. Está el aceite del Espíritu Santo. Está el bendito y poderoso Espíritu Santo. ¿Cuántos amamos al Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelamos al Espíritu Santo? Cuando alabamos a Dios, el Espíritu Santo es atraído a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras reuniones. Gloria a Dios, qué hermoso es esto. Pero el aceite también representa otro aspecto. El aceite representa también la sanidad. Cierto que sí, la sanidad. Recuerde que el Nuevo Testamento dice que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Cierto, dice, la oración eficaz del justo puede mucho también, pero dice que el Señor lo levantará y aun si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero la palabra de Dios dice que el aceite es símbolo de sanidad. En la iglesia primitiva, o sea, la iglesia del primer siglo, cuando alguien estaba enfermo, aplicaban aceite confesando la sanidad. La iglesia tradicional convirtió la aplicación del aceite, que llamaron después los santos óleos, era para que la persona se muriera, ¿cierto? Y entonces por eso llamaban al sacerdote para que le aplicara los santos óleos, pero no era con un sentido de vida, sino ya diciendo se va a morir, aplíquenle los santos óleos. Pero en el pueblo de Dios, el óleo es el Espíritu Santo, simbolizado precisamente por el aceite, y cuando se ora dice la palabra, el Señor sanará al enfermo. Es decir, cuando el pueblo alaba al Señor, hay sanidad, hay sanidad. ¿Cuántos lo declaran sobre sus vidas? ¿Cuántos declaran sobre sus vidas la sanidad? Es importante esto, hermanos, declarar que cuando somos el pueblo que lo alaba, hay sanidad. Hay sanidad espiritual, emocional, pero también sanidad física. La palabra de Dios dice, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios enviaré a vosotros, porque Él es Jehová nuestro sanador. Cierto que sí. Entonces cuando usted está alabando al Señor, debe proclamar que la sanidad de Dios viene sobre su cuerpo. ¿Cuántos lo declaran? La sanidad de Dios sobre sus cuerpos, sobre nuestros cuerpos. Y nosotros tenemos que alabar a Dios y decir, Señor, tú eres mi sanador, tú eres mi sanador, yo te adoro. Recordemos que explicamos que cuando exaltamos a Dios por sus atributos, ese atributo opera en mi vida. Cuando tú exaltas a Dios como tu sanador, la sanidad del Señor viene a tu vida.
en Sión hay aceite, en Sión hay sanidad. Gloria a Dios. Y qué mensaje tan oportuno en estos tiempos donde la gente tiene temor a enfermarse, ¿cierto? Tiene temor a contagiarse del virus, ¿cierto? Que sí, que está molestando a muchos países, pero la palabra de Dios nos dice que en esa condición espiritual donde nosotros estamos en comunión con Dios, donde nosotros entronamos a Cristo, donde nosotros alabamos al Señor, lo glorificamos y lo obedecemos, allí hay un ambiente de sanidad. Confiesa la sanidad de Dios en tu vida, ¿cierto? No empieces a decir, ¿será que yo me voy a enfermar de esto? ¿Será que yo me voy a morir de este virus? ¿Será que este virus me va a destruir? No, usted y yo vamos a decir, Jehová es mi sanador. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el Señor hay sanidad para nosotros. ¿Cuántos lo confesamos? ¿Cuántos lo confesamos? Entonces es importante entender eso. Tenemos que alabar a Dios y exaltarlo porque Él es nuestro sanador. Y en Sión, en esa familia, en esa ciudad de la alabanza, en esa ciudad donde se entrona Dios, allí hay sanidad, allí hay sanidad. Esto hay que proclamarlo sobre en nuestras vidas, sobre todo el pueblo del Señor. Con mi esposa estábamos orando precisamente eso, que viniera sobre nuestras vidas y sobre todos los cristianos de esta iglesia y de las diferentes iglesias una unción especial, de tal manera que ningún virus pueda tocarlas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero alábelo, hermano. Pero no los veo muy entusiasmados. Estamos proclamando que la gloria de Dios está en medio de nosotros, ¿cierto? Y es una gloria que nos preserva de bacterias, de virus, de epidemias, de pandemias. Oh, gloria a Dios, aleluya. Y que el Señor fortalece nuestro organismo, nuestros pulmones, nuestros bronquios, nuestros huesos. Y que ninguna plaga tocará nuestra morada. Oh, gloria a Dios, decláralo. Que el Señor fluye en tus huesos, en tus pulmones, en tus manos, en todo nuestro ser. Porque allí donde está Dios hay sanidad, gloria a Dios. Alábalo, bendiga el nombre del Señor. Y proclamamos sobre todos los cristianos de todas las iglesias, de todo nuestro país y los otros países, que la iglesia del Señor es protegida, que la iglesia del Señor es guardada, que la iglesia del Señor es guardada y que la sanidad del Señor está sobre el pueblo de Dios. Oh, sea. Gloria a Dios. Damos la gloria. Vamos la gloria a Dios. Senda la bacalla. Damos gracias al Señor. Sígalo alabando. Yo escuché un testimonio, leí un testimonio. Escuché esto. Escuché un testimonio, o lo leí más bien, de un lugar en un país donde vino una plaga tremenda a una ciudad. Cierto que sí. Y los hermanos se estaban aún muriendo porque la plaga estaba matando. Pónganse pie, vamos alabando al Señor. Eso, muy bien. Suave, primero suave, luego ya más fuerte. Y estaban allí muriendo en la ciudad y en la iglesia se estaban muriendo. ¿Cuántos me están oyendo? Escuche este testimonio. Y había un temor tremendo en la iglesia porque habían muerto ya muchos hermanos. Cierto que sí. Y había ya un pavor tremendo. Y la gente ni siquiera quería congregarse. Yo quiero motivarles a los hermanos, no tengan temor a congregarse, porque aquí está la unción del Señor, que guarda al pueblo del Señor, que bendice al pueblo del Señor, que somos sanos en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Y resulta que en ese caso empezó esa peste a matar a la gente. Era tan fulminante que solamente con tener un contacto con la persona, ya de una vez quedaba contagiada y le quedaban 1 o 2 días, se moría rápido. Y eso había traído a esa iglesia, se habían muerto varios hermanos de la misma iglesia. ¿Cuántos me están escuchando? Pero ellos estaban en oración cuando Dios les habló y les dijo: tomen autoridad sobre esa peste, repréndanla en el nombre de Jesús, échenla fuera en el nombre de Jesús, resístanla porque el poder de Dios está con ustedes. Y tomaron la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tomaron la palabra. Oh, gloria a Dios, dale gloria, dale gloria. Y el pastor de la iglesia se levantó y dijo: Dios nos ha dado esta palabra, que esta peste no matará a ningún otro cristiano en esta iglesia, porque por las llagas de Jesucristo hemos sido curados, porque el Señor es nuestro sanador,
porque la unción de Dios nos guarda de toda enfermedad, de todo virus, de toda plaga. Y empezaron a proclamar la palabra de Dios. Y empezaron a proclamar lo que la palabra dice, que Jehová es nuestro sanador. Y desde ese momento ninguno más se enfermó. Desde ese momento ninguno más fue tocado por la plaga. Desde ese momento todos fueron sanos. Aquí hay sanidad, hermanos. Aquí hay sanidad, porque la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y declaramos que hay completa sanidad. Yo sé que están que alabar al Señor, pero déjeme hacer una oración. Por favor, por favor. Padre, te damos gracias. Estamos proclamando, Padre, que ningún mal tocará la morada de tu pueblo. Y que aquí hay sanidad. Aquí hay liberación. Aquí hay protección. Hay una unción que protege. Hay una unción que guarda. Hay una unción que nos protege. Porque somos el pueblo que alaba y bendice el nombre de Dios. Amén. Todos con gozo. Sí, sí, sí. Y la eternidad, nuestra adoración sobrenatural. Espero lo esperado, lo inesperado, no por encima y más allá tú harás. Espero lo esperado, lo inesperado, no por encima y más allá tú harás. Arriba, a lanzar, levante sus manos. Sus manos en esta mañana. Proclamamos la sanidad, proclamamos, Padre, la protección divina sobre Colombia. ¿Dónde está el pueblo que alaba a Dios? Proclame la salvación, proclame la sanidad, proclame la protección de Dios sobre usted y su familia. Levante sus manos y proclame la salvación. Mientras que los instrumentos suenan, usted levanta sus manos en alto y proclama la salvación en su casa. Proclama la sanidad, proclama la protección de Dios para toda su casa. Proclámela, proclámela, proclámela. Arriba los instrumentos. Proclámela, proclámela. Dance, alabe, glorifique, aplaude, de grito de júbilo, porque el Señor